Bienvenidos al seminario Educando Hijos para Adorar a Dios. Tenemos este seminario para los padres y para los maestros y pastores que están involucrados en la educación de los niños. Una de las preocupaciones que tenemos es acerca de la adoración a Dios, pero no nos vamos a enfocar en la adoración en cuanto a la iglesia, vamos a enfocarnos en dónde se debe iniciar la verdadera adoración, que es la adoración en el hogar. ¿Qué es la adoración? La adoración es mucho más que ir a la iglesia, más que cantar, orar, leer la Biblia, memorizar versículos, quizás poner las ofrendas o realizar algún rito externo. La adoración se centra en la forma como nosotros nutrimos nuestra relación interna con Dios. Cuando hablamos de nosotros como adventistas del séptimo día, la adoración es un acto de reverencia, exaltación a Dios, reconociéndole como creador, como redentor, sustentador y expresando el amor y fe y admiración hacia Él, ¿no? La adoración se centra en la Biblia, en las Escrituras, se centra en el sacrificio que hizo Jesús para morir por nosotros en la cruz. Se realiza en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, que la adoración no iba a ser en Jerusalén, sino iba a ser en cualquier parte del mundo, en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no es solamente práctica externa, sino es una expresión genuina, es la respuesta de un corazón que está con el compromiso en el servicio y en la misión de Dios. O sea, la adoración tiene que involucrar, no solamente involucra también el evangelio, la forma como las personas se expresan mediante las diferentes formas de adorar a Dios, la predicación del evangelio. La adoración debe iniciarse en la familia. Dice, la única manera de proveer el hogar adecuado para los hijos es que en el hogar sea el Señor, esté por encima de todos y que puedes instruir a los padres y a los hijos en los caminos del Señor. Usted es responsable ante Dios del hogar que les provee. Eso lo dijo el famoso Billy Graham. ¿Qué debemos hacer al adorar a Dios cada día? Dos áreas es bien importantes para que nosotros enseñemos a los niños en cuanto a la adoración. La adoración debe ser en tu tiempo devocional diario. A veces pensamos que solamente la adoración tiene que ser en la iglesia o al recibir el sábado o al despedir el sábado o en alguna semana especial. Pero la adoración tiene que enfocarse en el tiempo diario, ¿no? Y la adoración tiene que ser un estilo de vida. Nosotros vemos personajes como David, que él durante su vida diaria él era una persona que tenía una adoración a Dios. Tenía un estilo de vida que la gente no lo comprendía. Cuando él venía danzando, cuando traía el arca de Dios, la esposa de él se burló de él porque él estaba danzando alrededor del arca del pacto. Él estaba agradecido a Dios por todo su cuidado, porque lo había elegido rey, porque lo había librado de sus enemigos, él había estado siempre protegido de Dios. Pero David tenía una adoración en su devocional diario, que escribió los salmos, porque a veces pensamos que los salmos fue escrito cuando él era rey, ¿no? Él escribió los salmos de que cuando él cuidaba las ovejas, o sea, tenía un tiempo para cuidar las ovejas y así tener un tiempo diario para tener un devocional con Dios y tenía una adoración como un estilo de vida. A pesar de que era un hombre que había matado tanta gente porque había sido un soldado, él era una persona que tenía un estilo de vida. Ahora, es importante que el modelar ante los hijos un estilo de vida de adoración. Al principio del modelo es que nosotros no podemos esperar que nuestros hijos sean más dedicados a Cristo que nosotros mismos. Y este es un problema que existe. Los padres hemos cometido errores como líderes de iglesia porque estamos asumiendo responsabilidades que no nos corresponden. Son los padres los que tienen que ellos enseñarle la adoración a sus hijos. Y ellos deben saber más los padres que los hijos, ¿no? La Biblia también presenta experiencia de niños y adolescentes que adoraban a Dios
de la forma correcta y no como sus padres. Como ejemplo, Joás y Josías, ¿no? Ellos tenían una mejor estilo de vida, ellos tenían un tiempo con Dios, tenían una adoración y adoraban mejor a Dios que sus propios padres y abuelos. Ahora, una de las cosas que tenemos que comprender como líderes es la autoridad. Cuando hablamos de la autoridad, no nos referimos solamente a los dirigentes de la iglesia, a los maestros, a los directores de aventureros, a los maestros de escuela sabática, también hablamos de los padres. Y esto es importante que nosotros comprendamos, porque parte de nuestro trabajo es conocer a los niños y sus familias. Hay familias que los padres son todos adventistas, hay familias que todos los padres son adventistas, pero no responsables. Hay hogares donde los padres están divididos. Unos son no adventistas y la mamá es adventista. O a la inversa. O también hay padres que no son creyentes, pero envían a sus hijos. Entonces, todas estas autoridades, que son los padres, eh, tienen una posición en cuanto a la adoración. Y eso nosotros, cuando tengamos nuestras clases, nuestras enseñanzas, nuestros objetivos en los clubes, en la escuela sabática y en cualquiera, tienes que tener en cuenta siempre que hay niños que necesitan más refuerzos que otros, porque ya sea un buen padre o un mal padre, el niño siempre le va a obedecer. Y eso es importante. A veces crecí en la iglesia adventista y he visto que los muchachos, cuando han tenido un papá que no es adventista, cuando el hijo ya tenía 15, 16 años, le ofrecían un vaso de cerveza, un vaso de licor. Y el niño había crecido en la iglesia por parte de su mamá, y ahora venían las pruebas provocadas por la autoridad que era su padre. Pero ya sea un buen padre o mal padre, el niño siempre le va a tener que obedecer. Aparte de eso, los adultos tenemos más conocimiento, más experiencia, por lo tanto tenemos más peso. Nosotros, por la experiencia, diferenciamos lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Y por supuesto tenemos el reconocimiento. El adulto tiene la autoridad, tiene conocimientos, conoce éxitos y conoce también los fracasos. Grandes personajes de la Biblia motivaron a sus hijos al fracaso espiritual. Tenemos el caso de Rebeca e Isaac, las peleas, las preferencias que ellos tuvieron, aparte que tuvieron un hijo muy mimado que era Esaú, por lado del padre, fomentó una división, no solamente una división familiar, sino una división espiritual, entre otros personajes de la Biblia, por supuesto. Hay otros casos, como el caso de José, de la familia de Jacob, los hijos, la rivalidad de las esposas y fomentó la rivalidad de los hijos, fomentando la desunión familiar. Por lo tanto, es importante que los padres los padres y maestros siempre nos ganemos el respeto de de los hijos, ¿no? Ganarse el respeto a largo plazo de los hijos cuando están en la adolescencia es mucho más importante que una discusión a corto plazo. O sea, en vez de ver una presión, porque yo soy la autoridad y aquí se adora a Dios como debe, como yo quiero, debe ser más bien que hay que ganarse el respeto de los hijos, le permitirá al niño respetar también las creencias. O sea, no se puede imponer, ¿no es cierto? Se tiene que ganar el respeto, se tiene que ganar el respeto. Al ganarte el respeto, también, aunque no lo creas, también te vas a ganar las creencias, como tú adoras a Dios, ¿no es cierto? Y eso es importante. Si has leído el don de profecía, Ismael se alejó de su padre, lo echó Abraham a Ismael, y él creó su propio sistema de adorar a Dios, a pesar que tenía una experiencia con Dios, porque Dios escuchó la oración de Ismael. Por lo tanto, hay acciones y actitudes virtuosas, amables, la humildad, ser pacientes, compasivos. Acciones como cristianas, como leer y estudiar la Biblia, orar a Dios y adorar a Jesús. Esto es la forma como nosotros tenemos que modelar para nuestros hijos. Por eso es importante que en este seminario los padres comprendan que son los hijos lo que tienen que ver. Hablamos a veces de adoración, alabamos,
pero tenemos que disfrutar que estamos aprendiendo. La adoración no solamente involucra cantar y orar y escuchar una predicación o dar un testimonio. Todo el proceso de la adoración, como de todas las actividades que nosotros hacemos en la iglesia, Semana Santa o la Santa Cena o alguna semana de oración o un día especial, es un día de enseñanza y aprendizaje para el niño, para el adolescente. Y esto es muy importante que lo consideremos. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, también estamos aprendiendo y también estamos enseñando la forma correcta. Y es importante que las características que tiene Dios lo tengamos los padres y los maestros, como la justicia, el amor incondicional, el perdón. Entonces, si no tenemos eso, ¿qué estamos modelando? ¿Por qué tenemos tanta irreverencia en la adoración? ¿Por qué los niños no se involucran en la adoración? ¿Qué es lo que los niños no ven en el programa de adoración o en la adoración que se está realizando en la iglesia? ¿Por qué hay esa frialdad? Por la influencia de los padres. Los niños tienen que ver, ¿no es cierto?, que, que su padre es un modelo, su mamá es un modelo de adoración a Dios. Quien les habla tuvo la oportunidad de viajar a Israel en dos oportunidades. Era viernes de noche, estábamos en Jerusalén, habíamos llegado después de estar en Tel Aviv y en Galilea, y dije sábado, es viernes de noche, somos adventistas, vamos a guardar el sábado. Entonces dije no, apagué la televisión y era todavía como las 6 de la tarde y entonces dije no, yo no me voy a quedar en Jerusalén encerrado ahí. Así que les pregunté al del hotel si había un lugar religioso cercano para conocer de noche y me dijo, sí, aquí cerca está el Muro de los Lamentos. Así que con un acompañante nos fuimos, yo llevaba la tarjeta del hotel en mi cordón y mientras llegábamos me sorprendí. La gente en Jerusalén, salen los judíos, ellos cantan a Dios, repiten versículos, hacen oraciones, los hombres por un lado danzan, las mujeres por el otro lado, y dije, wow, estoy en el tiempo bíblico. No había críticas de que esta canción se canta, esta canción no se canta, no había, ellos estaban alabando a Dios. ¿Qué diferencia a, yo crecí en un hogar adventista donde me decían, es viernes, apaga la televisión, vamos a recibir el sábado y te vas a tu cama a dormir temprano? A mí siempre, yo siempre digo, a mí me gustaría los viernes ir a Jerusalén. Y eso es increíble. El judío puede venir de África, de Corea, de Rusia, de Argentina, de Perú, de México, de El Salvador, y encaja en la adoración que ellos tienen a Dios. ¿Por qué? Porque saben el idioma, saben las canciones, saben las historias, saben los rezos, saben las fiestas, saben las diferentes significados que tienen. Pero es difícil porque nuestros niños vienen de una iglesia a otra y no encajan. Y yo pregunté a los padres, ¿cómo lograban de que los niños tuvieran una adoración y una disciplina, una reverencia a Dios? Y no dijeron nada nuevo que en 150 años la Iglesia Adventista no ha predicado a través de la educación de los padres. Padre, el papá y la mamá trabajan juntos por la educación, por la adoración de sus hijos, por la educación religiosa de sus hijos. Y es lo que yo les digo. Tenemos que no cometer más el error de estar nosotros asumiendo responsabilidades que no nos competen. Somos la ayuda para los padres, pero no podemos ejercer. En Proverbios 27-23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Tenemos que conocer a los hijos que tenemos, a los niños, a los alumnos, a los adolescentes. Cada niño es único y es diferente. Ellos tienen diferentes temperamentos, por lo tanto tenemos que mostrarles siempre el mismo respeto, saber cómo ellos se sienten, saber cómo piensan nuestros niños acerca de Dios. ¿Qué necesitamos saber nosotros de nuestros propios hijos? Y esto es importante porque cada niño es diferente.
En la Biblia encontramos historias de personajes que fueron diferentes. Esaú y Jacob, Caín y Abel. Así que unos necesitaban más de Dios que otros. Jacob tuvo 12 hijos y todos eran diferentes. Y solamente uno de los 12 era, bueno, y Benjamín, que era de lo mejor, ¿no? Por lo tanto, eso es importante porque tú sabes cómo es tu niño, tú sabes cómo es tu hijo, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Y es bueno tener conversaciones que de corazón a corazón para que ustedes puedan conocer cómo son los niños y saber qué piensan acerca de Dios. ¿Les gusta, no les gusta? Hay niños que necesitan más historias que otros, más oración, porque son diferentes y por lo tanto no podemos ponerlos todos a un mismo nivel, ¿verdad? No podemos pensar que todos van a pensar igual. Va a haber uno que siempre va a dar más lucha que la otra. Por lo tanto, es bueno la práctica de principios de la vida familiar que fomenten la adoración, sabiendo cómo son tus hijos. Entonces tú necesitas hacer el modelo que Dios espera y sobre todo tiene que practicarse. La adoración no es solamente memorizar, es la vida cristiana adventista es práctica. Practica lo que comes, practica cómo vives, practica cómo vistes, practica los mandamientos, practica, práctica, práctica y práctica. No somos teóricos, nosotros somos prácticos, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que practicar es reconocer que los hijos que tenemos han sido una alegría para su hogar. Los niños y adolescentes necesitan escuchar frases de nosotros te queremos, estamos emocionados porque naciste, eres el mejor regalo que Dios tiene para nosotros. Hay que amarlos incondicionalmente y expresar siempre nuestra gratitud a los hijos, porque te queremos. Es triste y he visto experiencias eh, de padres adventistas dentro de la iglesia que dicen, yo me casé con mi esposa porque salí embarazada. O sea, en otras palabras, si no, es triste porque el hijo se siente ya rechazado, ¿no? Recuérdense que nosotros tenemos que modelar que Dios es un padre amoroso y un padre nunca se expresa así. Y eso es importante porque ninguna persona que es rechazada por su propio padre puede pensar que Dios es un padre perfecto. Y eso cuesta, es un proceso. El perdón es un proceso, ¿no? Los padres, por lo tanto, a veces tienen que pedir disculparse, pedirse perdón, después de enojarse, demostrar a sus hijos que existe una autoridad superior, que Dios es quien guía ese hogar, esa familia, nuestra familia es guiada por Dios y que tenemos un maestro en el cielo y nuestra petición es pública a ese maestro, a la ley. Es otra prueba de que consideramos digno de nuestra adoración cuando somos humildes y pedimos perdón, porque no estamos todavía en el cielo, donde es un lugar perfecto. La adoración a Dios que se enseña a los hijos no es que todo va a salir perfecto, porque no nos equivocamos. A veces ponemos los estándares muy altos. A veces las bienaventuranzas están, la obediencia a los mandamientos está muy alta, es imposible, yo no puedo llegar a ese nivel. Entonces, cuando ponemos que todo es tan perfecto, entonces automáticamente no estamos haciendo una enseñanza positiva, porque el niño dice, yo no puedo, es difícil. Por lo tanto, es práctico que los padres sean el ejemplo y cuando hay un problema en el hogar, sean humildes y se pidan perdón. Lo vamos a ver más adelante. A veces hay efectos, a veces no pensamos en los efectos a largo plazo. A veces se piensa, se proclama que el cristianismo solamente es para las mujeres. Entonces los hijos varones piensan que no hay que tomarlo en serio, que todo es para las hijas. Eso daña importante la imagen del corazón paternal de Dios y puede generar inseguridades sobre el amor de Dios. Por eso es importante que el padre, no solo la mamá, lideren el hogar espiritualmente, salvo que el esposo sea de otra de otra denominación o no sea adventista. Pero no es recomendable siempre que la madre sola sea la que lleve el hogar
cuando el ejemplo debe ser padre y madre. Como le dije, cuando estuve en Israel, la respuesta, pregunté a las mamás que estaban judías, que estaban en el hotel, que estaban en el comedor. Les pregunté en una forma correcta qué pasos ustedes siguen en la educación religiosa de sus hijos, cómo logran la reverencia cómo ellos aman el sábado. Y la respuesta que ellos dieron era una respuesta que la Iglesia Adventista ha predicado por más de 150 años. Padre y madre son los que lideran el hogar, la educación religiosa de los hijos. No hay más, ¿no es cierto? Y ellos, y una cosa que me impactó es que ellos dicen, desde el domingo, ellos empiezan a hablar acerca del próximo sábado. Y la señora White dice que los padres adventistas el domingo deben seleccionar la mejor ropa para el siguiente sábado. O sea, una cosa que no se pide, no es una cosa difícil. Solo tienen que saber, los dos padres tienen que saberse organizarse como va a ser la adoración de sus hijos durante la semana. El tiempo. Cada familia decide el mejor momento pero la clave es la constancia. Tenemos que ser constantes con los propósitos. El secreto del éxito es la constancia en el propósito. Por lo tanto, hay que tener un tiempo y un lugar. Un lugar donde no haya distracciones, donde cuando se apague el televisor no haga a los niños llorar, enojarse, ¿verdad? Generalmente se dice que debe ser de 10 a 15 minutos cuando se hagan las celebraciones devocionales familiares regulares. Y tiene que ser diario, porque dice, danos el pan de cada día. Pero tiene que ser diario, mañana y tarde. Ahora, en el libro Testimonios para la Iglesia dice, si hubo un tiempo en que la casa debería ser una casa de oración, es ahora. Porque predomina la incredulidad, el escepticismo, abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivados del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones, el hombre va donde lo lleva el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Ahora, la señora Juárez menciona que no debe ser 15 minutos, dice la ella, debe ser 1 hora fija para el culto matutino y vespertino, o sea, por la mañana y por la tarde. Ni tan temprano que los niños estén con los ojos que se caen, ni tan tarde que los niños estén dormidos. Porque un niño que su papá le esté leyendo la Biblia y se quedó dormido, entonces automáticamente el niño no escuchó, no aprendió. Por eso es importante, ella dice, recomienda en el desayuno, hablar acerca de cómo Dios nos protegió en la noche y pedirles al anochecer que los padres puedan agradecer a Dios por las bendiciones recibidas durante el día que termina. En el caso de la ausencia del padre, debe ser la madre, pero el padre no puede ausentarse toda una vida. Los niños necesitan saber también que su padre es un modelo de adoración a Dios. Entonces tiene que ser interesante. Por lo tanto, siempre el culto familiar debe ser de gran entusiasmo. Hay que saber tener apertura, responder las preguntas de los niños, variar, usar dramas, cuestionarios, cantos adventistas de YouTube, películas adventistas de YouTube, dramas, cuestionarios, lectura de libros, tópicos de diferentes temas de interés, una diversión seria, principios generales para los devocionales familiares. Es triste, pero los padres, el libro que uno de los problemas que tenemos con esta generación alfa es que esta generación no lee. Y nuestros niños para el año 2027 se dice que la generación de niños que ha llegado a ser jóvenes entre los 18 y 20 años nunca han leído ni un solo libro de la señora White. Y de la Biblia menos. ¿Por qué? Porque estamos, hemos, el hogar como parte de la adoración
tiene dos muertos, el culto matutino y el culto vespertino y la recepción del sábado. Antes de la recepción del sábado, la familia se reunía, la casa estaba arreglada, los padres cantaban, adoraban y recibían el sábado y lo mismo era la despedida, pero hoy día eso fue. Alguien dijo, eso ya pasó de moda, pero esas cosas no pueden pasar de moda. El autocontrol. Ay, esto es importantísimo. Los padres deben controlarse la ira y evitar que su lengua se desate. Resuelvan las discusiones con privacidad, manteniendo la voz baja. Hay que resolver los problemas y desacuerdos, deben resolverse lo antes posible, antes de la adoración. No use cuando usted adora a Dios, canciones o mensajes que al niño le señalen sus fallas, porque entonces toma la adoración como que es algo para que sus pecados sean señalados. Hay que aprender a manejar los desacuerdos. Entonces, ni antes debe ser en el momento la disciplina o la resolución de los problemas tiene que ser antes del culto y la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque esto es importante. Nadie que esté molesto, enojado, nadie que haya sido humillado, nadie que haya recibido un golpe físico, realmente puede adorar a Dios y menos cuando es un niño. Considere a otras autoridades en la vida de sus hijos. Recuerde la historia de Ana. Ana fue insultada por Penina y aunque ella fue al templo a adorar a Dios y exclamar su adoración a Dios para que solucionara su problema. Porque honestamente, aunque ella estaba ya en el santuario con el sumo sacerdote, era muy difícil para ella calmar la ansiedad que ella tenía, ¿no? Como líderes, como padres, los padres tienen que tener confianza en los maestros, en los entrenadores, en los líderes juveniles, en las policías, en la política, porque hay que ayudar a los niños a ver que estas verdaderas autoridades son sus amigos, no enemigos, y que Dios los ha puesto aquí. Nunca critique al maestro de su hijo a la hora de comer, defienda a otras autoridades ante sus hijos. Los que estamos al servicio de Dios en la enseñanza y en el aprendizaje, en la escuela sabática, en aventureros y conquistadores, no somos personas perfectas, ¿no es cierto? Nosotros enseñamos de acuerdo a lo que la iglesia tiene en su currículo y de acuerdo a la experiencia que tenemos con Dios. No nos quiten la autoridad, necesitamos que los niños al adorar a Dios adoren de la mejor forma y que no haya una influencia negativa, ¿no? Recuérdense, nunca restrieguen en la cara de los hijos sus errores. Sea bien discreto cuando alguien quiere compartir un testimonio desagradable con ellos, cosas, porque los niños observan, ¿no es cierto? Un pastor estaba en la puerta recibiendo a los miembros y entró la mamá, entró el papá, entró el niño y le dijo, ¿todo bien en la casa? Y el niño le dijo, creo que no. Esta mañana mi papá le pegó a mi mamá porque no le hizo bien el desayuno que él quería. Entonces los niños son observadores, ¿no? Por lo tanto, recuerde algo bien importante, que cuando tú enseñas a tus hijos a adorar a Dios en tu hogar, con tu ejemplo, esto quedarán como buenos recuerdos que deben contarse una y otra vez. Así que cuida tu forma de hablar de tu infancia. Y esto es muy importante. Pablo le dijo a Timoteo, tú has sabido esa escritura de que eras niño, tu abuela y tu mamá te enseñaban. Por lo tanto, esos son buenos recuerdos que ayudan a fortalecer una fe. Pero hablemos en serio. Somos adventistas del séptimo día. ¿Qué pasa los sábados de mañana? Corre, muchacho, es sábado. Termina el desayuno, termina de vestirte, corre, que vamos a llegar tarde a la iglesia. Corre, que aquí, corre para allá. Y gritos y por aquí y eso. Y te digo que esas no son formas de que el niño tenga una buena experiencia. Sea, la familia tiene que organizarse lo más apropiadamente posible. Lleven a los niños para que adoren a Dios con un buen desayuno.
no se adora a Dios cuando se trae a un niño con hambre sin haber tomado un desayuno, porque el hambre, la ansiedad no le va a fomentar a que el niño adore a Dios como debe. Y en la Biblia encontramos el ejemplo de Saúl. Saúl tenía hambre. A él no le importó ni la primogenitura, él quería saciar su hambre. En la Biblia encontramos que Jesús, ¿no?, da a los discípulos, le dio a la gente de comer pan porque la gente no iba, cuando ellos llegaban a su casa tenían que expresar cómo ese día habían estado con Jesús adorando. Pero el hambre que ellos tenían era necesario surtirla para que también lleguen a sus casas seguros. No se adora a Dios, no se glorifica a Dios cuando se trae un niño o un adolescente sin desayuno a la escuela sabática o a los clubes. El niño necesita comer para que esa necesidad sea satisfecha. Salmo 24 al 5 dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado sus almas a cosas vanas. Por lo tanto, hay que darles a los niños un ejemplo de manos limpias y corazón puro. Hay que prestar atención a lo que lees y lo que ves en la televisión. Un padre que habla de que nosotros no podemos adorar vírgenes o que nosotros no podemos contactarnos con las cosas místicas, no puede estar viendo la Virgen de Guadalupe o las series de Netflix o de otras índoles que hablan sobre cosas paranormales. El padre, si lo ve, tiene que sacar una enseñanza para sus hijos, porque las series de Netflix o de cualquier otro índole tienen enseñanzas que van en contra de los principios de la Biblia. Y esto es importante. Los padres no saben que sus hijos están viendo espiritismo, comunicación con los muertos, están hablando de la nueva era. Los padres no descubren que está enseñándole el suicidio, adoraciones a Buda, cosas que si los padres se sentaran podrían ver lo que sus hijos están aprendiendo. También al hablar de limpios de corazón y manos limpias y corazón puro, también el lenguaje que usan los padres tiene que ser coherente con las creencias cristianas. Un padre no puede estar hablando las malas palabras, maldiciendo, ¿no es cierto? Hay que deshacernos de la hipocresía. O sea, en la iglesia la familia llega, corre muchacho, corre, sábado. Cuando entran a la puerta de la iglesia con alas, entran los padres como si todo hubiera sido perfecto. Donde un hombre lee la Biblia, hay 100 que te leen a ti y a mí. Mantente siempre los estándares personales altos. Por lo tanto, una vida cristiana, ¿no? Cuando fallece una persona, siempre dicen, oh, la persona era buena, era noble, pero en vida a veces se había sido una vida bien diferente. Acuérdese que 100, cuando tú lees la Biblia, 100 personas te están leyendo a ti. Hay que mostrar un interés sincero y amistoso por los amigos. La adoración no solamente es centrada en la familia o en la iglesia. El mensaje que se le dio a Elena de White, ve y dilo al mundo. En otras palabras, la adoración tiene que ser centrada también en actuar con sabiduría para los amigos. Hay que afectuosamente saludar y sonreír, preguntar por la familia. Cuando éramos niños, sabíamos que el televisor no se prendía en sábado. Sabíamos que el sábado no podíamos ir a una fiesta familiar, cumpleaños de la abuelita, ¿no? Y cuando los parientes llegaban en sábado a visitarlo, porque ellos sabían que estábamos en la iglesia, no prendíamos la televisión a ver un programa que le gustaba a la familia. La familia podía comprender, entonces podíamos eh, así ser sinceros y amistosos. El hecho de que nosotros seamos adventistas y tengamos un estilo de adoración no significa que tenemos que escondernos de los familiares. Es necesario que ellos aprendan a través del ejemplo y a través de que somos un hogar que adora a Dios. Hay que evitar decir cosas que pueden avergonzar a los hijos. Más bien hay que intentar que los hijos se sientan orgullosos de uno.
Este es un principio fundamental para inspirar a un hijo a adorar a Dios. Hay que recuérdate que cuando haya desacuerdos, es necesario arreglar la solución, solucionar los problemas, porque no somos personas perfectas, no estamos aún en el cielo. Tenemos que mostrar siempre un afecto sincero, abierto. Todos los hijos necesitan sentirse que son amados y que tienen el respeto de sus padres, porque al lograrlo así, los niños no solamente aceptarán la autoridad del padre, sino también las creencias que el padre tenga. Hay que amar al cónyuge como Cristo ama a la iglesia. Entonces, el padre tiene que ser una persona amorosa con su esposa para que los niños vean el ejemplo de una familia adventista que adora a Dios. Hay que amar al cónyuge también por encima de los hijos, ¿verdad? El orden correcto es Dios primero, tu cónyuge, tu hijo y todo lo demás. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. La adoración no es tan solo cantar, orar o llevar ofrendas o hacer alguna actividad con los muchachos. La adoración empieza en el hogar cuando los niños empiezan a hacerlo en una forma personal y como un estilo de vida. Para eso son pasos que se tiene que seguir y el ejemplo de los padres es algo importante. El niño debe vivir en un hogar no perfecto, pero un hogar que ama a Dios. Que la gente se pida perdón, que se estudie la Biblia, que haya una hora, que cuando haya problemas se solucionen, conocer los diferentes miembros de la familia para poder enfocarnos y saber qué es lo que los niños piensan acerca de Dios, qué es lo que los niños conocen acerca de nuestras doctrinas. La adoración se logra, acuérdate que cada vez que adoramos a Dios es una enseñanza y es un refuerzo de la fe que nuestros niños tienen que tener. Así que el adorar a Dios no es solamente para el sábado. La familia tiene que organizarse, prepararse, el papá y la mamá trabajan unidos para lograr así crear, educar hijos para adorar a Dios. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Recuérdate que tu actitud, tu forma como diriges tu familia, porque tú eres un líder en tu familia, eres la autoridad, es, es el mejor sermón que un niño puede escuchar. Y como dijo uno de los famosos grandes predicadores, dijo, cuando tú y yo leemos la Biblia, 100 personas te están leyendo a ti y a mí. Y eso es un ejemplo. Si tú quieres que tus niños adoren a Dios, enfócate. Ahora, cuando lleguen a la iglesia, manténganse unidos. Los niños deben sentarse con sus padres para adorar a Dios como familia. Si hay amiguitos que quieren sentarse a ellos, perfecto, pero tú siempre cerca de tus propios hijos. Que Dios nos ayude a educar a nuestros hijos para adorar a Dios. Es un proceso, pero es lo que nosotros tenemos que entender que es a través del ejemplo. Y en la Biblia encontramos casos de padres que ayudaron a sus hijos en la adoración y otros tristemente fracasaron. Así que te encomiendo que esta noche ores por la educación y religiosa de tus hijos en cuanto a la adoración. Y nos vemos la próxima oportunidad.